porque aquí, por amor a tu pueblo, Señor, andas ahí con la tentaca, andas ahí las paredes, andas ahí la gramata, andas ahí la tentaca ñandé. Nosotros somos el pueblo, la gente, la nación, el Paraguay. Haupea ñandé ñanduana. Ñañandú haupea ñañe moía lleva veñan de yarapope allá y yubeya de ave por amor a tu pueblo, Señor. Yajaljugen a peña de neta. Ape yajaljuru pidea lleva upe veña de ñañe ponuta ñamongu añamuasaita veñan de yara o moía veñan de corazón. Transfórmalo con tu gracia. Esta es la transformación de la vida. Todos estamos llamados siempre a una transformación. Todos en este camino de santidad. En síntesis estamos diciendo, Señor, ayúdanos a ser santos, como tú eres santo, Señor. Queremos imitar y queremos vivir así como tú vives, Señor. Para que encontremos en Él un claro reflejo de Jesús, el buen pastor. Quien intenta llevar la mañana enderezar, ñañe monguetala pa icueran, di la obispo cueran, di jaco angalaña de cardenal, di lleva. Ave ñanguajejen dave ina ave yuge arecha lleva la oñemonguetaña en diejan de endujina peñan de yarare coere non debe la reñemoireina. Qué lindo que es esto, queridos hermanos, cuando nosotros nos encontramos con una persona y descubrimos en sus ojos, en su gesto, en su hablar, en su bondad, ese cariño que te demuestra y te va transmitiendo. Opea ayer este día de lleva para nuestro querido cardenal Monseñor Adalberto Martínez, nuestro primer cardenal del Paraguay. Y luego ese reflejo de Jesús, el buen pastor, que contigo vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, nosotros, queridos amigos, entonces vamos a seguir así presentando. Ahora vamos a hablar un poco qué es el cardenal, o mira que es importante, pero hoy digo algunas cosas interesantes. La ñañe mongueta mijanguache copea la ya posea. Vamos a llamar a algunos sacerdotes a ver si por ahí nos pueden ayudar un poco a saber, a ver cuál es la impresión un poco hacia su parroquia, cuál es la impresión ya de Serendúbago. Ya te debes el teléfono, me hago importante a doña Tendero, bueno, ya sata ya por cata otro. Bueno, cuando no hay nada picuata, se llamaba más no y ya se contestaba. Lo contestamino, entonces llego a mí, por la hola, estábamos diciendo aquí, mira que estamos en vivo, Padre Silvio, en Ñandeyara, estamos aquí. Bueno, ya les presento, estoy hablando con el Padre Silvio Suárez. Pendúa y gente, ¿se escucha, sí, Arnaldo? Sí, sí. Andere en ahí. Sí, porque en directo estoy haciendo. Estoy en voz alta y ya estamos en la televisión. Todo el Paraguay te está escuchando por Ñandeyara. ¿Qué significa, Padre Silvio? Estamos haciendo así al azar. Estamos llamando a algunos sacerdotes. Usted está como párroco allí en San José Obrero, una parroquia tan linda. Y también yo soy ahí con el Padre Silvio, un ayudante más, un hermano tan bueno que está ahí al frente ahora de esta comunidad. Queremos saber, para ahí, tu impresión sobre lo que vamos a celebrar ya dentro de poco desde Roma, el primer cardenal del Paraguay. Pues, como podrás imaginarte, para toda la iglesia siempre es una alegría este hecho, ya que hace tiempo que estábamos pidiendo y esperando que la Santa Sede pudiera elegir de entre los obispos del Paraguay a alguien que pudiera desempeñar tan alto cargo dentro de la iglesia. Sabemos que los cardenales tienen una tarea muy particular, que es la de aconsejar al Santo Padre y sobre todo ante la muerte o la renuncia del sumo pontífice son los encargados después de elegir de entre ellos o de entre los obispos o entre los presbíteros, como dice el derecho canónico, alguien que pueda sustituir al obispo de Roma. Y para el Paraguay, evidentemente, esta elección es algo esperado hace tiempo. Supongo que hay mucha gente alegre, mucha gente que está con mucha esperanza, también lo que significa que la iglesia arquidiocesana, que es la más antigua de todas, pueda estar presidida ahora por un arzobispo que es al mismo tiempo cardenal.
lo que va a significar también un mayor compromiso para Monseñor Adalberto, ya que era parte de su tarea como obispo de esta sede metropolitana, tiene también una responsabilidad a nivel universal, ya que es muy probable que el Papa lo nombre también como miembro, consejero de algún dicasterio, es decir, alguno de los ministerios que tiene el Vaticano, que son varios, ¿verdad? Y bueno, que también su palabra ahora va reforzada con ese título que le concede el Papa ahora, a fin de poder un poco, en estos momentos difíciles que vive el Paraguay, también dar una palabra con mayor fuerza con los demás hermanos obispos suyos. Yo creo que todo eso y mucho más la gente espera de esto, que es para nosotros un acontecimiento importante dentro de la historia de la Iglesia en el Paraguay y sobre todo la Iglesia, y sobre todo también para nuestro país. Qué bien, Padre Silvio. Muy lindo. Verdaderamente esto nos ayuda a entender un poco todo lo que es la figura, ¿verdad?, del cardenal, y sobre todo lo que es un compromiso. Porque algunas veces con la gente no entiende guasuyas y le va a ordenar de cardenal, hey, a pecha. No hay ninguna ordenación. El episcopado es lo máximo a lo cual a un presbítero se le promueve, vamos a decir así, se le elige, ¿verdad? Tanto así que el Papa no es arzobispo de Roma, es obispo de Roma. Entonces, más que eso, es un título honorífico que lo lleva a unas tareas un poco más allá de su diócesis, como te dije, a nivel universal. O sea, él va a tener, no es que va a tener una autoridad por encima del obispo de Carapeguá, el obispo de Misiones. Sí, preside la provincia eclesiástica del Paraguay, donde es solo arzobispo. En Brasil hay por lo menos, creo que 50 arzobispos, y en Argentina hay como 20, ¿verdad? O sea que son muchos, y claro, más que nada es una responsabilidad, como te dije. Qué bien. Así es. Bueno, entonces estamos contentos para ahí, ¿verdad? Y todo lo que significa para nuestra iglesia paraguaya. Yo comentaba aquí con la gente y decía que esto también es como decir que nuestra iglesia paraguaya está madurando poco a poco. Así mismo, yo creo que sí. Y esperemos que le tengan en cuenta a los siguientes arzobispos del Paraguay y sobre todo a Asunción para que lleven adelante esa misma tarea, que no sea solamente Monseñor Alberto, sino que le presida también, le presida después, que venga después también ostente ese título de cardenal, ¿verdad? Esto significa, es ya habitual. Sí, esto significa, padre, que después, cuando Monseñor Adalberto termine esta función suya, esto tendremos un segundo cardenal y así sucesivamente. Con el Papa Francisco las cosas no han sido muy así, porque él dice hay que tener en cuenta la necesidad y los lugares. Por ejemplo, en Milán, creo que hasta el año pasado su arzobispo, y no era cardenal, y tradicionalmente en Milán han sido todos cardenales los arzobispos, igual que en Buenos Aires, por ejemplo, que desde el inicio del siglo, con el primer cardenal que tuvieron hasta ahora, pues todos han ostentado ese título cardenalicio. Uruguay, sin embargo, ha tenido dos en un transcurso relativamente no muy largo, entre uno y otro arzobispo que vino en otro momento, que es el que está ahora. Qué bien, país. Bueno, un último mensaje, Baisilio, y gusto ñañemo que están en Dienes, ¿eh? Muy lindo, te agradezco que me hayas atendido tu teléfono, ¿eh? Deiko Ores, Chata y Gina, ¿vas a acompañar? Sí, ahora estoy mirando la RAI, sí. ver si en directo pasan, pero creo que no, así que voy a pasar si es Canal 9 para poder conectarme con ustedes. Bueno, ñande Yañe, Canal 9, todos vamos a estar ahí en sintonía, en directo. En directo. Así es, Fay. Un mensaje final aquí para nuestra gente, o la página de la gente. Y nada, dirigir en este momento fervientemente nuestra oración a Dios para que este pastor de nuestra iglesia arquidiocesana y primado, arzobispo metropolitano, que preside a los demás hermanos suyos, pueda sentirse fortalecido en la tarea que significa los desafíos que tiene el Paraguay, que no son pocos,
y bastante complejos para que con esta nominación también él se sienta más animado y acompañado por toda la iglesia, sobre todo los que formamos parte de su diócesis, que es Asunción. Así mismo. Bueno, Paí, te saludo, te agradezco, que Dios te bendiga y buen trabajo en tu parroquia. Igualmente, gracias, Padre, que tengamos una muy buena transmisión. Gracias. Hasta luego. Chao, Paí. Hasta luego. Adiós, adiós. Bueno, así entonces estábamos hablando con el padre Silvio Suárez. Qué lindo, acompañados así también y hablando. Vamos un poco, ya por el camino, vamos a ir llamando a nuestros hermanos, a ver quién por ahí le agarramos que nos está haciendo algo en este momento. Así voy con mi ayuda, lleva que no esté haciendo algo, pero vamos a ver quiénes aparecen aquí en nuestra lista. Y así podemos conversar con ellos. Vamos a ver un poco algunos de los sacerdotes que van apareciendo. Bueno, vamos a ver si aquí nos atiende este sacerdote. Ahí me y la jera, lleva. Por ahí puede ser que nos atienda o puede ser que no nos atienda. Ya está, va a imagina. Bueno. Hola. Padre Dionisio, soy el padre Víctor Luis Cabaña. Estamos en directo, ñande Yarañe. Estamos en la televisión. Muy bien. Mirá que en directo, toda la gente te está escuchando. Y queremos saber un poco las impresiones así de los sacerdotes. El padre Dionisio Medina es director del Colegio Monseñor Lasaña, Don Bosco y Humaitá. Y queremos saber por ahí qué tal va por ahí, qué es lo que ustedes están escuchando, cómo están sintiendo. Dentro de minutos comenzará esta gran celebración en Roma, donde tendremos nuestro primer cardenal paraguayo. ¿Qué van a decir, Padre Dionisio? Qué bueno, en primer lugar, Padre Víctor, te agradezco la llamada, me siento honrado. Y más todavía como director de una institución grande como es la presencia de Monseñor Lasaña, primera en la Inspectoría del Paraguay. Este año cumplimos 126 años de presencia educativa. ¡Qué lindo! Y lógicamente, dentro de esta historia que estamos viviendo a nivel iglesia, casi 500 años diría yo, es realmente una noticia que nos impresiona, nos alegra, nos llena de satisfacción y de compromiso a nivel iglesia, que el Papa se haya acordado después de tanto tiempo del Paraguay y haya nombrado un cardenal. Es una alegría para el pueblo de Dios y ojalá que esto, como se está comentando a nivel general, traiga también una mayor presencia de la iglesia a nivel pastoral, a nivel incluso político. ¿Por qué? Porque estamos sufriendo unas realidades bastante preocupantes y más todavía desde el punto de vista educativo. ¿Por qué? Porque nosotros para poder educar tenemos que contextualizar nuestra educación y dentro de este contexto político, económico, social que vivimos es bastante difícil tener un currículo educativo que lleve a educar en los valores que nosotros pretendemos, ¿no? Tanto a nivel país, a nivel general diría yo, los valores humanos, y también a nivel de iglesia y congregación salesiana, que también tenemos nuestros valores, nosotros cristianos, que debemos inculcar a los jóvenes, ¿no? Y por eso decía yo que es una noticia muy importante. Y además de eso, además de nos alegrarnos, diría, nos compromete a que la iglesia siga trabajando con esa fidelidad que se le pide a los pastores. Qué lindo, Padre Dionisio, qué lindo. Y escucharte también, ¿verdad? Y todo lo que significa, ¿verdad? Para nosotros el tener, ¿verdad? Un cardenal, como vos estás diciendo. Y me gustó mucho tu reflexión, el hecho de que todo esto hay que contextualizarlo, ¿verdad? Porque la educación significa eso. San Juan Bosco siempre decía, ¿verdad? Tenemos que conocer, entrar en la realidad, ya es de Yaicabe y Pirebe, Yaicua Porana, Eva la ñamboesea, jamás iba yo topaña. Y es realmente una situación un poco difícil, ¿verdad? Y ahora que estamos ya en este contexto, dentro de poco las elecciones y todo eso,
y que nos vienen sorpresas de repente que nos dicen significativamente corrupto y así muchas cosas, humillado, pues coño Andrés Heina. Y entonces, así mismo es país. Y tal vez lo que tendría que haber surgido de nosotros mismos, de nuestra cultura, de nuestra preocupación y de nuestra visión, tuvo que surgir desde el exterior. Necesito que alguien venga a decirnos que somos significativamente corruptos. ¿Por qué? Porque los nombres que aparecieron ahí, bueno, son significativos también. claro, Es decir, que tendríamos que hacer una reflexión a nivel país, a nivel de educadores, a nivel de iglesia, a ver si eso significativamente corrupto no nos está tocando a todos. claro, claro, claro. Y yo casi ya te quisiera afirmarlo ya y te digo que sí. Porque Ñandela es responsable en la educación. Y muchos han pasado por nuestros patios, por nuestras aulas, ¿verdad? Y lastimosamente eso veis significativamente. Bueno, no tenemos toda la culpa seguramente, pero en fin. Así es. En estos días hubo un foro internacional para la excelencia educativa ahí en el Banco Central. Sí. Y participaron algunos personajes a nivel internacional, especialmente del Brasil, pero lógicamente tenía un enfoque, además de ver un poco la realidad educativa nuestra, y que algunos estuvieron ahí reflexionando, como el doctor Raúl Aguilera, por ejemplo, estuvieron representantes más bien comerciales, ¿no? Entonces, Entiendo. la visión educativa para ellos es formar o que los egresados, tanto del colegio como de la universidad, tenga el perfil de la competitividad. Claro, ¿no? claro. Y entonces, claro, esa es una visión educativa. Sí, pero yo creo que tiene que darle una dimensión más holística, una dimensión, diría yo, más integral de lo que es el perfil del egresado. Bueno, Pai Dionisio, vamos a cortar porque aquí ya estamos en directo desde el Vaticano. Ñande Yarañez, estamos transmitiendo en directo, te agradezco infinitamente. Aquí ya estamos voy viendo. A estar mirando el canal 25. Canal 25, ahí estamos, ya estamos entrando en directo. Te agradezco tu respuesta pronta, así entonces podemos compartir con tanta gente. Más de 200.000 en este momento tenemos que están prendidos a Ñande Yarañez. Bueno, qué bueno, te agradezco, que Dios te bendiga, Padre Dionisio, buen trabajo. Padre, chao, adiós. Bueno, entonces ahora dejamos ya para ver un poco todo lo que ya está sucediendo desde el Vaticano y así después seguimos comentando algo más en directo hoy desde Roma. Primer cardenal paraguayo, el consistorio para la creación del primer cardenal paraguayo, Monseñor Adalberto Martínez. Que Dios nos bendiga a todos. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Grazie a vobis et pax a Deo, il Padre nostro, e Domino Gesù Cristo. Et cum spiritu tuo.
Beatissimo Padre, a nome di tutti i cardinali eletti, desidero esprimere la gioia con la quale ci presentiamo oggi davanti a lei, non perché meritiamo questo onore, ma perché ci ha chiamati ad essere al servizio della sua missione di Vescovo di Roma per il bene di tutto il popolo di Dio. Noi tutti, venendo da diverse parti del mondo, con le nostre storie personali e con situazioni di vita tra loro differenti, svolgiamo il nostro ministero nella vigna del Signore. Come sacerdoti diocesani e religiosi, siamo a servizio della predicazione del Vangelo in molti modi e in culture differenti, ma sempre uniti nell'unica fede e nell'unica Chiesa. Ora, manifestandoci la sua fiducia, ci chiama a questo nuovo servizio, in una Nos llama a este nuevo servicio ancora più stretta con il suo ministero, nell'ampio orizzonte della Chiesa universale. Dio conosce la polvere di cui tutti noi siamo fatti e noi sappiamo bene che senza di Lui non siamo all'altezza di nulla. Come scrisse San Gregorio Magno a un vescovo, siamo tutti deboli, ma è davvero più debole chi non prende in considerazione la propria debolezza. Tuttavia, prendiamo forza da lei, santità, dalla sua testimonianza, dal spirito di servizio. Sin embargo, tomamos fuerza de usted, santidad, de su testimonio, de su espíritu de servicio y de su llamada a toda la Iglesia a seguir más fielmente al Señor. Vivendo la gioia del Vangelo con discernimento, coraggio e soprattutto con un'apertura Viviendo la alegría del Evangelio con discernimiento, con valentía y sobre todo con apertura de corazón, que se manifiesta en la acogida de todos, especialmente de los que sufren la injusticia, de la pobreza que margina. la prova del dolore che cerca una risposta di senso, La prueba del dolor que busca una respuesta de sentido, che trasformano i fratelli in nemici. la violencia de las guerras que convierten a los hermanos en enemigos, Il desiderio e l'impegno per la comunione nella Chiesa. Compartimos con usted el deseo y el compromiso de comunión en la Iglesia. De usted, Santo Padre, aprendemos a resistir la tentación de cualquier estrechez de mente y de corazón, che porta a rinchiudersi nell'angusta dimensione del que lleva a encerrarse en la dimensión estrecha del propio yo en lugar de expandirse, fino a raggiungere la misura della pienezza di Cristo. a la medida de la plenitud de Cristo. La Chiesa, per la sua natura, è sempre in uscita e ha bisogno La Iglesia, por su propia naturaleza, siempre está en salida y necesita no solo afirmarse, sino también ser vista como lo que realmente es, una madre dal cuore immenso e tenerissimo. una madre con un corazón inmenso y tierno. Nonostante la nostra fragilità, ci rallegriamo e la ringraziamo. Hoy, a pesar de nuestra fragilidad, nos alegramos y le agradecemos que, respondiendo a su llamada, queramos con ella estar cada vez más al servicio del Evangelio. Sulle sponde del lago di Galilea, Pietro ha professato il suo amore
A orillas del mar de Galilea, Pedro profesó su profundo y contrito amor por el Señor. Fue un momento importante e íntimo. Gesù però disse a Pietro que da quel momento in poi, Sin embargo, Jesús le dijo a Pedro que a partir de ese momento la cruz nunca estaría lejos del que había elegido como la roca sobre la que construir la iglesia. Questo ci dice il Vangelo, era per indicare in che modo Pietro avrebbe Esto nos dice el Evangelio para indicar cómo Pedro glorificaría a Dios. missione oggi è quella di aiutarle a portare questa croce e non di aumentarne in peso. Nuestra misión hoy es ayudarle a llevar esta cruz y no aumentar su peso. Desideriamo camminare al suo fianco, sapendo che a lei Con gran alegría deseamos caminar a su lado sabiendo que le han confiado las llaves del reino. e con gratitudine e trepidazione, quindi, Santo Padre, Es con gratitud y temor, por tanto, Santo Padre, que le ofrecemos profondo rispetto nuestro profundo respeto e la nostra obbedienza, che sarà y nuestra obediencia, que será, si el Señor lo quiere, usque ad sanguinis effusionem. A continuación, la oración inicial en el consistorio ordinario público para la creación de nuevos cardenales. Oremos. Domine Deus, Pater Gloriae, Fons Bonorum, qui licet ecclesiam tu, Señor Dios Padre de la gloria, fuente de todo bien, tú que con grandes dones no dejas de enriquecer a tu iglesia dispersa por el mundo y mirar con especial benevolencia la sede el beato apóstol Pedro, a quien has querido distinguir. famulo tuo providentie, tue dispositionibus exhibere, Concede por tu providencia que yo, tu siervo, exprese convenientemente el mandato que se me ha confiado. ili presbiteris, qui ili prestiteris, quam conta respicium. Con la certeza de que darás a la Iglesia Universal todo lo que le has prometido y a lo que todo se dirige. Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amén. Ascoltate la parola del Signore dal Vangelo secondo Luca. Escuchemos la palabra del Señor del Evangelio según San Lucas. Gesù disse ai suoi discepoli: Sono venuto a gettare fuoco sulla terra. E quando En aquel tiempo dice Jesús a sus discípulos: Yo he venido a traer fuego sobre la tierra, y como desearía que ya estuviera ardiendo. E come sono angosciato finché non sia compiuto. Tengo que recibir un bautismo, y qué angustia siento hasta que esto se cumpla plenamente. Questo detto di Gesù, proprio nel mezzo del Vangelo di Luca, ci colpisce. Estas palabras de Jesús que se encuentran justo en el centro del Evangelio de Lucas son como una flecha que nos alcanza. Yo he venido a traer fuego sobre la tierra, y cómo desearía que ya estuviera ardiendo. Verso Gerusalemme, il Signore fa un annuncio in tipico stile profetico, usando due immagini.
Mientras el Señor iba con los discípulos hacia Jerusalén, hizo un anuncio con un estilo típicamente profético, usando dos imágenes, el fuego y el bautismo. Prendo solo l'immagine del fuoco. El fuego ha de llevarlo al mundo, el bautismo habrá de recibirlo él mismo. Tomo solo la imagen del fuego, que en este caso es la llama poderosa del Espíritu de Dios. Es Dios mismo como fuego devorador. Amor apasionado que todo lo purifica, lo regenera y lo transforma. Este fuego, igual que el bautismo, se revela plenamente en el misterio pascual de Cristo, cuando Él como columna ardiente abre el camino de la vida a través del mar tenebroso del pecado y de la muerte. Sin embargo, también hay otro fuego, el de las brasas. Lo encontramos en Juan, en el pasaje de la tercera y última aparición de Jesús resucitado a los discípulos en el lago de Galilea. Jesús mismo encendió esta pequeña fogata cerca de la orilla mientras los discípulos estaban en las barcas y sacaban las redes repletas de pescados. Y Simón Pedro llegó primero, nadando lleno de alegría. El fuego de las brasas es manso, escondido, pero permanece encendido por un largo rato y sirve para cocinar. Y ahí, en la orilla del lago, crea un ambiente familiar en donde los discípulos disfrutan de la intimidad con su Señor, sorprendidos y conmovidos. ¿No será bien, queridos hermanos y hermanas, meditar juntos el día de hoy a partir de la imagen del fuego, considerando estas dos formas que asume? Y a la luz de la misma orar por los cardenales, los nuevos cardenales, de modo particular por ustedes, que precisamente en esta celebración reciben dicha dignidad y responsabilidad. Con las palabras que nos llegan por medio del Evangelio de Lucas, el Señor nos llama nuevamente a ponernos detrás de Él, a seguirlo por el camino de su misión. Una misión de fuego como aquella de Elías, ya sea por lo que ha venido a hacer, ya sea por cómo lo ha hecho. Y a nosotros que en la Iglesia hemos sido tomados dentro del pueblo para un ministerio de servicio especial. Es como si Jesús nos entregara la antorcha encendida diciendo: tomen como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes. Así el Señor quiere comunicarnos su valentía apostólica, su celo por la salvación de cada ser humano, sin excluir a nadie. Quiere comunicarnos su magnanimidad, su amor sin límites, sin reservas, sin condiciones, porque en su corazón arde la misericordia del Padre. Y dentro de este fuego se encuentra también la tensión misteriosa propia de su misión de Cristo, entre la fidelidad de su pueblo a la tierra de las promesas, a aquellos que el Padre le ha dado, y al mismo tiempo a la apertura a todos los pueblos, al horizonte del mundo, a las periferias aún desconocidas. Este fuego es el que animó al apóstol Pablo en su servicio incansable al Evangelio, en su carrera misionera que fue siempre conducida, impulsada hacia adelante por el Espíritu, por la palabra. También es el fuego de tantos misioneros y misioneras que han sentido la alegría dulce y extenuante de evangelizar y cuyas vidas se han convertido en evangelio porque ante todo han sido testigos. Hermanos, hermanas, este es el fuego que Jesús ha venido a traer sobre la tierra y que el Espíritu enciende también en los corazones, en las manos, en los pies de quienes lo siguen. Poi c'è l'altro fuoco, quello di brace. Anche questo il Signore vuole comunicarci. Después tenemos el otro fuego, el de las brasas. También esto quiere transmitirnos el Señor para que como Él, con mansedumbre, con fidelidad, con cercanía y ternura, este es el estilo de Dios. Mansedumbre, fidelidad, cercanía, ternura, podamos hacer que muchos disfruten de la presencia de Jesús vivo,
en medio de nosotros. Evidente, pur nel mistero, che non c'è nemmeno bisogno di chiedere chi sei tu. Una presencia tan evidente incluso en el misterio que ni siquiera es necesario preguntar quién eres, porque el mismo corazón nos dice que es Él, el Señor. Este fuego arde de modo particular en la oración de adoración. Cuando estamos en silencio cerca de la Eucaristía y saboreamos la presencia humilde, discreta, escondida del Señor, como un fuego de ascua, de manera que esta misma presencia se convierte en alimento para nuestra vida diaria. El fuego de las brasas nos hace pensar, por ejemplo, en San Carlos de Foucauld, quien, al haberse encontrado por mucho tiempo en un ambiente no cristiano, en la soledad del desierto, centró toda su atención en la presencia, tanto la presencia de Jesús vivo en la palabra y en la Eucaristía, como la propia presencia del Santo, que era fraterna, amigable y caritativa. También nos hace pensar en los hermanos y hermanas que viven la consagración secular en el mundo, alimentando el fuego bajo y duradero en los ambientes laborales, en las relaciones interpersonales, en los encuentros de pequeñas fraternidades. O también como sacerdotes en su ministerio perseverante y generoso. Decía un párroco que había mucho trabajo. Sí, conozco tu tiempo. Tú conoces el nombre de tu tiempo. Y ha preguntado si es capaz de hacer todo el trabajo, de visitar a todos sus fieles. ¿Y conoces el trabajo? Sí, es el apostolado de portar el anuncio de Jesús con la gracia del Espíritu Santo. La santità coniugale. Ravvivato con una preghiera semplice, una preghiera fatta in casa, con gesti, sguardi di tenerezza e con l'amore. Este se reaviva con una oración sencilla, hecha en casa, con gestos y miradas de ternura y con el amor que acompaña pacientemente a los hijos en su crecimiento. Y no nos olvidemos del fuego custodiado por los ancianos, es un tesoro, que son el hogar de la memoria en el ambiente familiar, social y civil. Qué importante es este brasero de los mayores. En torno a él se reúnen las familias, permitiendo leer el presente a la luz de las experiencias del pasado y tomar decisiones sabias. Cari fratelli cardinali, nella luce e nella forza di questo fuoco. Queridos hermanos cardenales, a la luz y con la fuerza de este fuego camina el pueblo santo y fiel, del cual hemos sido convocados y al que hemos sido enviados como ministros de Cristo el Señor. ¿Qué cosa dice en particular a me y a voi questo duplice fuoco? ¿Qué me dice a mí y a ustedes en particular este doble fuego de Jesús? A mí me parece que nos recuerda que el fuego del Espíritu mueve al hombre lleno de celo apostólico a cuidar con valentía tanto las cosas grandes como las pequeñas. Non coerceri a maximo, contineri tamen a minimo divinum est. Non dimenticare questo San Tommaso nella prima. Non coerceri a maximo, avere grandi orizzonti e grande voglia di cose grandi. Contineri tamen a minimo e divino est. Un cardinale ama la Chiesa sempre con il medesimo fuoco spirituale. Un cardenal ama a la Iglesia siempre con el mismo fuego espiritual, ya sea tratando las grandes cuestiones como ocupándose de las más pequeñas, ya sea encontrándose con los grandes de este mundo como con los pequeños que son grandes delante de Dios. Pienso, por ejemplo, en el cardenal Calzaroli, quien destacó por su perspectiva abierta para apoyar con un diálogo sabio los nuevos horizontes de Europa después de la Guerra Fría. Y Dios no quiera que la miopía del ser humano cierre de nuevo aquellos horizontes que Él abrió. Pero a los ojos de Dios igualmente tuvieron gran valor las visitas que regularmente hacía a los jóvenes detenidos en una cárcel para menores de Roma, donde lo llamaban Don Agostino. Y él, con el martirio de la paciencia, los visitaba cada semana
para encontrarse con los jóvenes. E quanti esempi di questo tipo si potrebbero portare? ¿Y cuántos ejemplos de este tipo podríamos mencionar? Cardinal Bantuan, Me viene en mente el cardenal Bantuan, llamado a pastorear el pueblo de Dios en otro escenario crucial del siglo XX. Y al mismo tiempo estaba animado por el fuego del amor de Cristo para cuidar el alma del carcelero que vigilaba la puerta de su celda. Esta gente no tenía miedo, ma anche prendeva il picco di ogni giorno. hacían cada día su trabajo. Un incontro nel quale il cardinal Casaroli informava San Giovanni. En un encuentro del cardenal Casaroli con San Juan, informaba sobre su misión en Eslovaquia, en estos países. Se hablaba de alta política. Y cuando se iba, lo llamó el Papa. Eminencia, una cosa le dijo, y continúa visitando a los jóvenes en la cárcel. Y le dijo sí. Le dijo, no los dejes. La grande diplomacia y los pequeños gestos pastorales. Este es el corazón de un sacerdote, de un cardenal. Queridos hermanos y hermanas, volvamos a mirar a Jesús. Solo Él conoce el secreto de esta magnanimidad humilde, de este poder manso, de esta universalidad atenta a los detalles. El secreto del fuego de Dios que desciende del cielo, iluminando de un extremo al otro y que cocina lentamente el alimento de las familias pobres, de los migrantes y de quienes no tienen un hogar. También hoy Jesús quiere traer este fuego a la tierra, quiere encenderlo de nuevo en las orillas de nuestras historias diarias. Nos llama por nuestro nombre a cada uno. No somos un número. Nos mira a los ojos. Dejémonos guardar a los ojos. Y nos pregunta, dime tú, nuevo cardenal, ¿puedo contar contigo? Es la pregunta del Señor. Y no quiero terminar sin tener un recuerdo al cardenal Richard Bancu, que ayer llegando a Roma se ha sentido enfermo y se está recuperando. Le han realizado un intervento. Rezamos por él para que pronto se recupere. Gracias. Momento de silencio para la reflexión luego de las palabras del Santo Padre a los cardenales de toda la Iglesia con el Evangelio de San Lucas, de ese fuego que el Señor trae en el Evangelio, que promete, y el Papa toma esta figura del fuego del bautismo, del fuego que ha de llevarlo al mundo, el bautismo, que nos ilumina. Ese fuego devorador, dice el Papa, amor apasionado, que lo purifica, lo regenera, lo transforma. Este fuego, igual que el bautismo, se revela plenamente en el misterio pascual de Cristo, cuando Él, como columna ardiente, abre el camino de la vida a través del mar tenebroso. Con estas imágenes de el fuego, ha invitado a los cardenales también a ser testigos en su misión, en su corazón, como sacerdotes, como cardenales, siendo testigos de la palabra de Dios. Nos hará bien, queridos hermanos, meditar juntos el día de hoy esta imagen del fuego, dice el Papa, considerando estas dos formas. Para orar por los cardenales. Son palabras que nos llegan con el Evangelio de San Lucas.
Fratres carissimi, munus gratum idenque grave sumus expleturi. Queridos hermanos, nos preparamos para realizar un acto grato y profundo de nuestro sagrado ministerio. Afecta en primer lugar a la Iglesia de Roma, pero implica también a toda la comunidad eclesial. Llamamos al Colegio de Cardenales a algunos de nuestros hermanos para que se unan a la sede de Pedro con un vínculo más estrecho. Conviertan en miembros del clero de Roma y cooperen más intensamente en nuestro servicio apostólico. Ellos, honrados con la sagrada púrpura, han de ser intrépidos testigos de Cristo, de su Evangelio, en la ciudad de Roma y en las regiones más lejanas. Por lo tanto, por la autoridad de Dios Todopoderoso, de los santos apóstoles Pedro y Pablo, y la nuestra, creamos y proclamamos solemnemente a estos hermanos. Episcopum emeritum Loidensem, Prefectum dicasteri de culto divino, disciplina sacramentorum. Lazarum iu eum sic, Archiepiscopum Episcopum emeritum Taioensi, Prefectum dicasteri pro clericis. Fernandum Verges Alzaga, Archiepiscopum titularem Villamagnensem in proconsolari, Presidem Pontificie Commissiones et Gubernatoratus Sanctus Status Civitate Vaticane. Ioannem Marcum Avelin, Archiepiscopus Massieliense, Petrum Ebere Opaclece, Episcopum Ecbulovenum, Leonardum Waldricum Steiner, Archiepiscopum Manaensis, Philippum Neri Antonium Sebastianum do Rosario Ferrón, Archiepiscopum Guanum et Damascense, Robertus Walterotum Macelroy, Episcopum Sancti Didaci, Virgilium Carmo da Silva, Archiepiscopum Diliensim, Asgarium Cantoni, Episcopum Comensem, Antonium Pola, Archiepiscopum Iedavarensem, Paulus Cesarem Costa, Archiepiscopum Brasilia Polnitanum, Richardum Cuia Baobro, Episcopum Valensem, Wilhelmus Senchehu, Archiepiscopum Singaporensem, Adalberto Martínez Flores, Archiepiscopum Santissime Assumptionis, Giorgio Marengo, Episcopum titularem Castaveranensim, Prefectum Apostolicum Ulaanbatarensim, Giorgio Enrico Jiménez Carvajal, Archiepiscopum Emeritum Cartaginense in Columbia, Enrico Miglio, Archiepiscopum Emeritum Catalinarum, Ioannem Francisco Ghirlanda, Olim Rectorem Pontificio Universitatis Gregoriane, Fortunatus Frezza, Archiepiscopum titulare Trebanum, Esquibis Praeteri ad ordinem Cardinalum Diaconum Peritevum, Arturo Roche, Lázaro Junce Sic, Ferdinando Verges Alzaga, Ioanni Francisco Ghirlanda et Fortunatus Frezza. Reliquas vero omnes ad ordines pertinere volumus Cardinalium Presbyterorum in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Fratres carissimi, fidem vestram in Deum. Amados hermanos, profesen ahora ante el santo pueblo de Dios su fe en el Dios uno y trino y su fidelidad a la Santa Iglesia Católica y Apostólica. Credo in Deum Patrem Omnipotentem, Creatorem Caeli et Terrae, et in Iesum Christum, Filium eius unicum, Dominum nostrum, qui conceptus est de Spiritu Sancto, natus ex Maria Virgine, passus sub Pontio Pilato, crucifixus, mortuus et sepultus, descendit ad inferos, tertia die resurrexit a mortuis, ascendit ad celos, sedit ad dexteram Dei Patris Omnipotentis, indi venturus est judicare vivos et mortuos. Credo in Spiritum Sanctum, Sanctam Ecclesiam Catholicam, Sanctorum Communionem, remissionem peccatorum, carnis resurrectionem, vitam aeternam. Amen. Ego Arturus, Sanctae Romanae Ecclesiae, Cardinalis Roch, promitto et juro,
me ab hoc hora de inceps, quam Dio vixero, fidelem Christe eiusque evangelio, atque obedientem beato Petro, sancteque apostolice Romane ecclesiae, ac sumo pontifici Francisco, eiusque successoribus canonice legitimeque electis, constante fore, communionem cum ecclesia catholica, sive verbis a me prolatis, sive mea agendi ratione, me semper servaturum, nuncia vel secretor omnia, quae mihi concredita sint, numquam in ecclesiae damnum, vel dedecus esse evulgatorum, magna deneque cum diligentia, et fidelitate honor explere, quibus tenio ergo ecclesiam, in quam ad meum servitium exercendum, secundum iuris prescripta vocatus sum, ita me Deus omnipotens adjuet. Hemos escuchado el juramento de fidelidad de los nuevos cardenales al Santo Padre y a sus sucesores. Para alabanza de Dios Todopoderoso y para el decoro de la sede apostólica, reciban el birrete rojo como signo de la dignidad del cardenalato, que significa que deben estar dispuestos a comportarse con valentía incluso hasta el derramamiento de sangre, por el aumento de la fe cristiana, por la paz y la tranquilidad del pueblo de Dios, por la libertad y la difusión de la Santa Iglesia Romana. Sì, sì. La metto in testa. Acipe annulum de mano Petri. Recibe el anillo de la mano de Pedro, sabiendo que con el amor del príncipe de los apóstoles se fortalece tu amor a la Iglesia. Ex Antorum Apostolorum Petri e Pauli, tibi committimus diaconiam Sancte Sabe, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. E grazie a quello che ha detto. Luego del juramento de fidelidad, los nuevos cardenales se acercan para recibir el birrete, el anillo y también el título de la diaconía que reciben en este consistorio. De manu Petri, en novelis electione, principios apostolorum de elección tua in la Ecclesia in globalari, ad honorem Dei omnipotentis, ex Antorum Apostolorum Petri e Pauli, tibi committimus diaconiam, Iesu boni pastoris ad locum vulgo Montagnola, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Acipe annulum de manu Petri, et novelis electione, principius apostolorum de electionem tua, et Ecclesia in Robolari. Ad honorem Dei omnipotentis, ex Antorum Apostolorum Petri e Pauli, tibi committimus diaconiam Sante Mariae de Mercede e Santi Adriani ad locum vulgo Villa Albani, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen.
Accipiano, anum de Manu Petri, et novelis directione principis apostolorum directionem tuam ad ecclesiam roborari. Ad honorem Dei omnipotentis, et sanctorum apostolorum Petri et Pauli, tibi committimus tibium, Sancte Maria ad Montes, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Et tanti saluti. Decían los cardenales en su juramento de fidelidad: prometo y juro permanecer desde ahora y para siempre, mientras viva, fiel a Cristo y a su Evangelio, constantemente obediente a la Santa Iglesia Apostólica Romana, al Beato Pedro en la persona del Sumo Pontífice Francisco y a sus sucesores canónicamente elegidos, conservar siempre de palabra y de obra mi comunión con la Iglesia Católica, no revelar a nadie lo que se me ha confiado para ser custodiado y cuya revelación podría causar daño y deshonra a la Santa Iglesia, cumplir con gran diligencia y fidelidad los deberes a los que estoy llamado en mi servicio a la Iglesia, según las normas del derecho. Así me ayude Dios Todopoderoso. Novelis directione principis apostolorum directionem tuam erga ecclesiam roborari, ad honorem Dei omnipotentis, ex sanctorum apostolorum Petri et Pauli, tibi committimus titulum Sancti Leonardi a Porto Mauricio in Acilia, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Allí el Santo Padre entrega también la bula de creación de cardenal, asigna el título diaconía y da la paz al nuevo cardenal. Accipe, anno de Manu Petri, et novelis directione principis apostolorum directionem tuam erga ecclesiam roborari. Recibe el anillo de la mano de Pedro, sabiendo que con el amor del príncipe de los apóstoles se fortalece tu amor a la Iglesia. Santa Maria in vie, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Accipe annum de Manu Petri, et novelis directione principis apostolorum directionem tuam erga ecclesiam roborari. Ad honorem Dei omnipotentis, et sanctorum apostolorum Petri et Pauli, tibi committimus titulum Sancti Frumensi a Prata Fiscalia, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.
cardenal ama a la Iglesia siempre con el mismo fuego espiritual, ya sea tratando grandes cuestiones como ocupándose de las más pequeñas, les decía el Papa hace un momento en su reflexión. Accipiano de Manu Petri, et novelis directione, principes apostolorum directione in tuam erga ecclesiam roborai. Ad honorem Dei omnipotentis et sanctorum apostolorum Petri et Pauli, tibi committimus titulum Sancti Alberti Magni, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Accipiano de Manu Petri, et novelis directione principes apostolorum directionem tuam erga ecclesiam roborari. Ad honorem Dei omnipotentis et sanctorum apostolorum Petri et Pauli, tibi committimus tituli Sancta Maria Regina Pacis in Monte Virili, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Los cardenales también pertenecen a las distintas congregaciones, dicasterios. Se les considera príncipes de la sangre con el título de eminencia. Y de manera especial desde la caridad en el servicio en diversas regiones del mundo llevan también el mensaje de el Santo Padre. Accipiano de Manu Petri, et novelis directione principes apostolorum directionem tuam erga ecclesiam roborari. Ad honorem Dei omnipotentis et sanctorum apostolorum Petri et Pauli, tibi committimus titulum Sanctorum protomartyrum in via Aurelia Antiqua, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Accipiano de Manu Petri, et novilis directione principes apostolorum directionem tuam erga ecclesiam roborari. Ad honorem Dei omnipotentis et sanctorum apostolorum Petri et Pauli, tibi committimus titulum Sanctorum Bonifaci et Alexi, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Los cardenales de la Santa Iglesia Romana constituyen un colegio peculiar al que compete proveer también a la elección del romano pontífice según la norma del derecho. Asimismo también los cardenales asisten al romano pontífice tanto colegialmente cuando son convocados para tratar juntos cuestiones de más importancia, como personalmente también consultados, mediante los distintos oficios que desempeñan, ayudando sobre todo al Papa en su gobierno cotidiano de la Iglesia Universal. Accipiano de Manu Petri, et novelis directione principes apostolorum directionem tuam erga ecclesiam roborari. Ad honorem Dei omnipotentis et sanctorum apostolorum Petri et Pauli, tibi committimus titulum Sancta Maria Regina Pacis ad litus ostiens,
in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Accipe anum de mano Petri, et nobilis dilectione principes apostolorum dilectionem tuam ad ecclesiam roborari. Ad honorem Dei omnipotentis, Sanctorum Apostolum Petri et Pauli, tibi comitimus titulum Sancti Ioannis ad Porta Latina, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. El primer cardenal de Paraguay, cardenal Adalberto Martínez Flores, recibe el título de San Giovanni a Porta Latina. Accipiano de mano Petri et nobilis dilectionem principes apostolorum dilectionem tuam ad ecclesiam roborari. Ad honorem Dei omnipotentis et Sanctorum Apostolorum Petri et Pauli tibi comitimus titulum Sancti Iudat Dei Apostoli in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Accipe anum de mano Petri et nobilis dilectionem principes apostolorum dilectionem tuam ad ecclesiam roborari. Ad honorem Dei omnipotentis et Sanctorum Apostolorum Petri et Pauli tibi comitimus titulum Sancte Dorotei in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. En imágenes el cardenal Jorge Enrique Jiménez Carvajal de Colombia, que ha recibido el título de la iglesia de Santa Dorotea. Accipiano de mano Petri et nobilis dilectionem principes apostolorum dilectionem tuam ad ecclesiam roborari. Ad honorem Dei omnipotentis et Sanctorum Apostolorum Petri et Pauli tibi comitimus titulum Sancti Clementis in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.
Luego de recibir el birrete, el anillo y también la bula, los nuevos cardenales saludan a los otros hermanos del colegio cardenalicio con el saludo de la paz, como signo también de esa comunión del colegio cardenalicio. In nomine Patris et Filii Spiritus Sancti. Grazie. Direczione Principis Apostolorum, direczione intorno all'Ecclesia Rogorale. Ad onore Dei Onnipotentis e Sanctorum Apostolorum Petri e Pauli, tibi committimus diaconiam Santa Maria in Via Latta, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. En la Basílica de San Pedro, el consistorio para la creación de los nuevos cardenales de la Iglesia. Luego de este consistorio, el colegio cardenalicio queda compuesto por 226 cardenales, de los que 132 son electores en caso de un eventual cónclave, y 94 son no electores. Committimus titulum Santa Maria Immaculate Lourdensing ad viam Boceam. Cardinali Riccardo Cunha Beauvour Chiabest, eique per inviatum specialem imponemus virretum rubrum annulum atque bullam ad eum pertinentium mittemus. Dicamos nun omnes orationem quam Christus, tanquam exemplo. Proclamemos la oración que Cristo nos ha dejado como modelo de cada oración, el Padre Nuestro. Deus, cuius universe via misericordia et semper veritas. Dios, cuyo camino universal es siempre la misericordia y la verdad, sustenta a tus criaturas con tu generosidad. Y lo que no es posible a la fragilidad humana, concédele misericordiosamente tu gracia, para que estos tus siervos, edificando constantemente tu iglesia, fundada en la integridad de la fe, resplandezcan en pureza de mente.
Los cardenales que participan del consistorio han sido invitados también a la visita del Áquila, a esta región que visitará el Santo Padre este domingo. Unos 7.000 fieles participan en esta ceremonia. A continuación, el consistorio para algunas causas de canonización. Beatissime Pater, quis per actis rebus, canum norbis et causantorum prescriptis. Beatísimo Padre, concluido el tiempo prescrito por la norma canónica para la causa de los santos, en nombre de la Santa Madre Iglesia, junto a los hermanos cardenales y obispos aquí reunidos, pido a su santidad de inscribir próximamente a los catálogos a los beatos Giovanni Battista Scalabrini y Artemidi Satti. La testimonianza di questi due beati riporta l'attenzione dei credenti. El testimonio de estos dos beatos devuelve la atención de los creyentes en Cristo el tema de la migración, Come vostra santità ha detto, se integrati possono aiutare a fare respirare. que como dijo su santidad, si se integran pueden ayudar a respirar el aire de una diversidad que regenera la unidad. Alimentare il volto della cattolicità. Pueden alimentar el rostro de la catolicidad, pueden dar testimonio de la apostolicidad de la Iglesia, Storie di santità. pueden generar historias de santidad. Ora lettura di un breve profilo. A continuación leeré un breve perfil de estos dos beatos. Giovanni Battista Scalabrini nacque nel 1839. Giovanni Battista Scalabrini nació en 1839 en la provincia de Como, Italia. Fu ordinato sacerdote all'età di 23 anni. Come parroco maturò la Se ordenó sacerdote a los 23 años. Como párroco maduró su atención a los problemas sociales y se apasionó por el apostolado catequético. A los 36 años fue elegido obispo de Piacenza, donde permaneció hasta su muerte, el 1 de junio de 1905. Una grande sollecitudine verso il clero, un contatto diretto col popolo. La gran solicitud hacia el clero, el contacto directo con el pueblo, la preocupación por la enseñanza de la doctrina cristiana y la gran caridad hacia los necesitados Caratterizzarono il suo trentennale servizio di vescovo caracterizaron sus 30 años de servicio como obispo en la diócesis situada en la frontera entre Emilia y Lombardía. per vedere la realtà di tanti emigrati da quelle terre per il Brasile, l'Argentina e gli Stati Uniti. Supo ver la realidad de tantos emigrantes de esas tierras a Brasil, Argentina y Estados Unidos, no solo como una oportunidad de caridad, sino como un verdadero desafío pastoral. La congregazione dei missionari di San Carlo nel 1887. Por ello, en 1887 fundó la Congregación de los Misioneros de San Carlos y en 1895 la de las Hermanas Misioneras, con la misión de asistir espiritualmente a los emigrantes italianos. Prima di morire visitò personalmente la comunità dei religiosi negli Stati Uniti e in Sud America. Antes de su muerte visitó personalmente las comunidades de religiosos en Estados Unidos y Sudamérica. Su labor pastoral fue juzgada por muchos como una profecía de una iglesia cercana a la gente y a sus problemas concretos. Fue beatificado por San Juan Pablo II en Roma el 9 de noviembre de 1997. Nel Reggiano, in Italia, ebbe i natali Artemide Zatti nel 1880. Artemide Satti nació en la región italiana de Reggio Emilia en 1880. Desde los 9 años tuvo que trabajar como obrero para ayudar a sus padres. Insieme alla sua famiglia emigrò quindi in Argentina e si stabilì a Bahía Blanca. En su adolescencia, junto a su familia, emigraron a Argentina y se instalaron en Bahía Blanca. Dal cui carisma si sentì particolarmente attratto. Allí conoció a los salesianos de Don Bosco, por cuyos seres queridos se sintió particularmente atraído hasta el punto de hacerse cooperador laico, haciendo su profesión perpetua en 1911. Aveva promesso alla Vergine Ausiliatrice che se fosse guarito, Aquejado de tuberculosis, había prometido a la Virgen María Auxiliadora que si se curaba, e così se dedicaría por completo a los enfermos.
Iniziò a Viedma un instancabile servizio come infermiere. Y así, recuperada su salud, comenzó su incansable servicio en Viedma como enfermero y más tarde también como responsable del pequeño hospicio misionero. In sella alla sua bicicletta con il camice bianco. Solía llegar a los enfermos en su casa montado en su bicicleta con su bata blanca, un bolso y las cuentas del rosario siempre en una mano. Con un temperamento affabile. Era un auténtico intérprete del espíritu salesiano con un temperamento afable y la alegría que siempre le acompañaba, incluso en las circunstancias más difíciles. Gratitudine e fama di santità. Rodeado de tanta gratitud y fama de santidad, terminó su vida terrenal el 15 de marzo de 1951. Giovanni Paolo II, El santo sumo pontífice Juan Pablo II celebró su beatificación el 14 de abril de 2002. questi due beati non solo sono ammirati dal popolo di Dio per lo splendore della loro virtù, Estos dos beatos no solo son admirados por el pueblo de Dios por el esplendor de sus virtudes y su fragilidad hacia todos, sino que también son invocados como intercesores de gracia y favores. Recentemente Vostra Santità ha approvato il parere della sessione ordinaria dei Recientemente su santidad ha aprobado el dictamen de la sesión ordinaria de los cardenales y obispos de la Congregación para la Causa de los Santos sobre la canonización del beato Giovanni Battista Scalabrini y ha autorizado al mismo dicasterio a promulgar el decreto relativo al milagro atribuido a la intercesión del beato Artemide Satti. Te ergo, beatissime Pater, en ix erogut, ad Dei Por eso le pido vivamente, Beatísimo Padre, que para gloria de Dios y bien de toda la Iglesia, con autoridad apostólica, decrete los honores celestiales a los beatos et Artemide Giovanni Battista Scalabrini y Artemide Satti, et si tibi placuerit die statuas quibus illi y quiera establecer los días en que se inscriban solemnemente en el registro de los santos. Apodicasterium de causa sanctorum, ut eminentissimo Domino He Marcello. sido felizmente informado del dicasterio de la causa de los santos, como hemos sabido por el eminentísimo señor cardenal de Santa Romana Iglesia, Marcello Semeraro, prefecto del mismo dicasterio, todo lo que es necesario para que los beatos Giovanni Battista Scalabrini y Artemide Satti sean considerados en el número de los santos. Sean considerados en el número de los santos. Ustedes, venerables hermanos, antes que sea celebrado este consistorio, ya por escrito ha manifestado singularmente su parecer y declarado a estos beatos como ejemplo de vida cristiana y de santidad para toda la Iglesia. Nos alegramos y regocijamos, venerables hermanos, porque han considerado que los beatos sean propuestos a la veneración de toda la Iglesia. Decernibus ut beati Ioannis Baptista Scalabrini e Artemide Satti, die nono mensis octobris, anno bismillesimo vicesimo secondo, in sanctorum album referantur. Decretamos que los beatos Giovanni Battista Scalabrini y Artemide Satti en el día 9 del mes de octubre sean incorporados en el catálogo de los santos del año 2022. Dominus vobiscum. Et cum spiritu Sin nomen Domini, Recibimos la bendición del Santo Padre. aiutorium nostrum in nomine Domini. qui feci celum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
antífona mariana, el Salve Regina, a la Virgen María en oración por los cardenales, va concluyendo este consistorio ordinario público que ha presidido el Santo Padre, el Papa Francisco, para la creación de los nuevos cardenales, también para el voto de estas causas de canonización de Giovanni Battista Scalabrini y Artemide Satti, que serán incorporados en el catálogo de los santos el 9 de octubre del año 2002. Con el Santo Padre en los próximos días. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Permanecemos en oración por el Colegio Cardenalicio, por el Santo Padre. Laudetur Jesus Christus.
Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Mónica era una mujer cristiana, casada con un pagano, con quien tuvo 3 hijos, Agustín, Navigio y Perpetua. Su deseo era que su marido y su hijo Agustín, quienes no eran creyentes, conocieran a Cristo. Agustín, en sus confesiones, da testimonio de las oraciones y del llanto de su madre, afligida por ver la vida que él llevaba. Finalmente, el marido se convirtió un poco antes de su muerte, y Mónica pudo ver a su hijo Agustín bautizado, y poniendo toda su sabiduría y educación al servicio del anuncio de Jesucristo. Iniciamos nuestra celebración cantando. Bendeciré al Señor en todo tiempo, y mi boca no cesará de alabarlo. Mi alma se enorgullece en el Señor, que lo oiga